Bienvenido o bienvenida a un nuevo episodio de Neuropotencial. Hoy estoy aquí con mi tocayo David de PaleoMind. Él es experto en nutrición, especialista en salud digestiva y hormonal. Además es emprendedor y creador de PaleoMind. Bienvenido, David. Muchísimas gracias, David. Estoy encantado de estar aquí con vosotros y espero poder, en este ratito, que podamos aportar cositas interesantes para todo el mundo que nos está escuchando y nos esté viendo. Genial, pues mira, David, lo primero que te voy a preguntar es que te presentes un poco para los oyentes que no te conozcan y que cuentes qué es PaleoMind. Pues mira, así a grandes rasgos, por decirlo de alguna manera, mi nombre es David Ruiz. Llevo en el sector de sanidad, he pasado por todos los aspectos del sector de sanidad, he pasado por enfermería, por dietética, por psiconeuroinmunología y al final ni un extremo ni el otro me acabó de convencer y creé pues la empresa que tenemos ahora con muchísimos colaboradores que cada día nos aportan contenido de valor para poder hacer pues eso, desde tratamientos y formaciones a todo el mundo a un precio asequible, accesible para todo el mundo, para todas aquellas personas que están cansadas de probar 80.000 millones de cosas y de gastarse muchísimo dinero en terapias y en pruebas complementarias súper costosas. Pues lo creamos justamente con eso, hace ya 4 años, en plena pandemia, y la verdad que a día de hoy hemos tratado a muchísimas personas y hemos formado a muchísimos terapeutas y con unos niveles de éxito bastante importantes. Ujú. Qué interesante. Pues vamos a enfocarnos en el tema de la nutrición en este episodio, que como te decía David, hasta ahora no he podido entrevistar a ningún experto en nutrición y tenía muchas ganas de tocar este tema. Y es que quería, en primer lugar, y para sentar un marco, que me digas tu opinión sobre cómo es hoy en día y cómo está el mundo de la nutrición, si crees que está en un buen momento, si hay muchos mitos todavía que hay que derribar y bueno, ¿cuál es tu opinión general? El tema de la nutrición, como tú bien dices, hay muchísimos mitos que derribar, pero yo creo que como en todos los sectores, ¿no? Sí, Pero el nuestro, como que digamos que es de los que más. Entonces, el, total. el sector de nutrición, una de las cosas peores que tiene es que está muy polarizado. Es decir, eh, y esto es lo que se queja todo el mundo siempre, tanto en redes sociales, me lo dicen muchísimas personas y pacientes en consulta también nos lo dicen, ¿no? Al equipo, que al final te encuentras profesionales que tiran para un extremo, profesionales que dicen todo lo contrario. Entonces, puedes encontrar estudios científicos que respaldan una cosa, estudios que la niegan. Es muy complicado filtrar. Y hoy en día creo que esa infoxicación, ¿no? Que decimos nosotros, en redes sociales está muy presente y hace mucho daño en este sector. Entonces es un sector complicado para encontrar información y sobre todo profesionales cualificados y actualizados, que debería ser la palabra clave en ese sector. Sí. Entonces es un punto complicado a día de hoy. Hay muy buenos profesionales, pero sí que es verdad que las redes sociales muestran mucho extremismo, tanto para un lado como para otro, ¿eh? Yo siempre lo digo. Desde los que, por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿no? Que todo el mundo conozca, desde los que demonizan el consumo de fruta diciéndote que comer fruta te va a causar enfermedades, hasta los que te dicen que comerte un bollicao es saludable por salud mental. Es decir, hay los dos extremos y los dos extremos son malos, la verdad sea dicha. Claro. Sí, y es que me gusta mucho cómo lo has enfocado con el tema de los extremos. Y es que creo que uno de los problemas que hay es que la gente basa su identidad en su forma de alimentación. Por ejemplo, el que lleva una dieta paleo es como que forma parte de su personalidad y de su identidad. Totalmente. El que es vegano ya 100%, que muchas veces la gente se presenta como vegano a sí mismo, como si fuera uno de sus principales rasgos. Y creo que esto es un problema, el identificarnos tanto con un estilo de alimentación, porque eso te lleva a ser un poco talibán y no estar abierto a revisiones sobre Exacto. tus creencias. Yo te voy a decir una cosa, yo he pasado por esa etapa también, ¿eh? O sea, yo creo que al final es una etapa en la que todos pasamos.
Lo que pasa es que algunos se quedan ahí atascados, pero yo creo que es una etapa de evolución y de crecimiento personal en el que todos pasamos. Yo tuve mi época keto, por decirlo de alguna manera, en el que era Sí, súper pro keto para todo, la keto es lo mejor, es lo único, hasta que me di cuenta yo mismo que me estaba radicalizando y dije, hostia, si no soy capaz de ser autocrítico con lo que pienso, mal vamos directamente. O sea, aquí ya hay algo que no funciona porque me estoy convirtiendo en lo mismo contra lo que creo estar luchando. Entonces, claro. yo creo que eso que has dicho es súper importante, el tema de los rasgos, porque sí que es verdad que se han hecho como subgrupos de sociedad, ¿no? Como es que lo has explicado perfectamente. El paleo más ancestral, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que pues, es esa persona que a lo mejor hace pues, un año así se puso de moda todo esto de los genitales al sol, todas estas cosas, y lo Sí, siguen a rajatabla, es decir, yo siempre lo digo, yo tengo una alimentación, por ejemplo, más baja en carbohidratos, ¿vale? Más enfocada hacia algo más paleo, sí, pero ya hay muchas cosas que se asocian a la paleo en redes sociales que no estoy de acuerdo, realmente. Y considero que eso, poder decirlo en cualquier punto, es positivo. Porque si crees ciegamente, como tú lo has dicho, si crees ciegamente en algo al 100%, sea el tema que sea, creo que ya eres un fanático, ya claro. directamente. Y ahí se crean problemas. Sí, sí. Y poniéndonos en los pies, en los zapatos de una persona que a lo mejor no esté tan avanzada en temas de nutrición, hoy en día con las redes sociales pues hay un montón de mensajes contradictorios, de estudios, como tú bien decías, que te indican una cosa y luego ves otro estudio que te indica la contraria. Entonces, si no estás muy metido en este mundo, pues puede parecer muy confuso y Ujú. cómo una persona que no haya dedicado años a estudiar esto puede filtrar y discriminar entre la información realmente útil o la información que no es tan relevante. Mira, te voy a ser muy sincero, yo creo que es más fácil de lo que nos pensamos. Y se le llama Sí, sentido común, que encima es el menos común de todos los sentidos. Pero yo creo que es aplicar sentido común, es decir, cuando tú ves a una persona que te dice que la única solución es hacer o comprar lo que esa persona vende para tener, pues eso, solucionar un problema, claro, solucionar una patología, lo que sea, ahí ya puedes desconfiar. Ahí ya puedes. Si sí, todo pasa por comprarle algo, ya puedes desconfiar. Por otro lado, cosas que siempre han estado con la humanidad y que siempre han funcionado, ahora no te pueden enfermar. Por ejemplo, el movimiento. El movimiento es básico con nosotros. O sea, toda persona que te diga que no moverte es positivo, desconfía. O sea, el ser humano se ha movido siempre. claro, Siempre. Ahora es cuando menos nos movemos porque estamos inventando 80.000 millones de cosas cada vez para hacer menos, ¿no? Pero esas cosas básicas tiene que ser por donde tenemos que tirar sin llegar a extremismos. Es decir, yo he visto mensajes en redes sociales que te dicen, si te entrenas en el gimnasio con luz azul, es malo entrenar así y vas a empeorar, vas a enfermar y tal. Sí, pero no. Es decir, es mejor entrenar que no entrenar. Sea donde sea, a la hora que sea y de la manera que sea. Siempre va a ser mejor entrenar. Entonces, el tema es ese y también otro punto importante yo creo que es intentar no hacerlo todo perfecto. claro. Porque hacerlo todo perfecto te genera un estrés en tu cuerpo que al final, por mucho que te comas el mejor trozo de carne de una vaca que le han puesto Mozart todas las noches, te va a sentar mal. Y eso es lo que está pasando con las redes sociales, como tú dices, que se está creando una sensación para las personas, y esto es muy peligroso, ojo, ¿eh? Porque se está creando a las personas una sensación de que si no lo hacen todo perfecto, no se van a curar, no van a tener objetivos saludables, no, incluso algunos te dicen que eres una mierda como persona. Y eso es muy peligroso porque una persona que está enferma y que a lo mejor tiene un nivel adquisitivo bajo, la estás hundiendo en la miseria diciéndole eso, cuando tampoco es real. Entonces, para mí, coherencia, sentido común y sobre todo intentar no ser perfectos. Es que no hay que hacer las cosas perfectas, hay que hacerlas un poquito bien, solo. Claro, sí, sí. A mí me gusta mucho guiarme por el principio de Pareto y pensar que si como el 80% de las comidas saludables, no el 20% que a lo mor sea un poco menos saludable,
no va a marcar no me ha una gran pasado nada. diferencia que me vaya a hacer. Exacto, yo siempre digo lo mismo, mira, y con esto, y hay que especificarlo porque hay mucha gente que no lo entiende, ¿no? Pero esto no quiere decir que tú puedas comer todos los fines de semana ultraprocesados como si no hubiera un mañana. No estamos diciendo esto, ¿no? Pero es lo que tú Claro. dices. Si tú, por ejemplo, pues tienes un buen descanso, ¿vale? Entrenas, tienes una buena gestión emocional, pues yo que sé, haces meditación o cualquier cosa que te ayude con el estrés, ¿vale? Luego tienes una Ujú. alimentación más o menos equilibrada, más o menos bien. No estamos hablando que seas perfecto, que comas carne de pasto, no hace falta llegar a ese extremo, ¿vale? Pero que sea mínimamente decente. Pues como tú dices, si sales un fin de semana y te comes pues, un postre ultraprocesado, no te va a pasar nada. El problema es si ese postre te lo tomas todos los días durante años. O, por ejemplo, si en Claro. cada comida, pues estás comiéndote una barra de pan, o te estás comiendo, pues, o te estás bebiendo dos latas de Coca-Cola. Ahí está el problema. Pero que tú salgas un día y, por ejemplo, no sé, me lo invento, te tomes un zumo de naranja. Como hay mucha gente que me dice, es que ahora no se puede tomar un zumo de naranja ni cuando salgo. Digo, hombre, sí, no te lo tomes todos los días. Pero por tomarte un zumo de naranja, no vas a ser diabético. Claro. A Claro. mí me gusta mucho el enfoque que le da Marcos Vázquez de Fitness Revolucionario, Ujú. que, por ejemplo, dice que si tú cuando sales con tus amigos comes algo que no sea lo más sano o incluso bebes cerveza o vino, o sea, ya el simple hecho del componente social ya te va a dar un beneficio mayor que el perjuicio que te va a dar tomarte eso. A ver, Entonces, no hay que, yo creo que no hay que volverse locos y si sales con mm, amigos, pues no pasa nada porque te tomes un postre o porque ese no, componente no. social ya lo compensa. Es que somos seres sociales y eso hay que tenerlo en cuenta también. Y es una parte más de la salud. Ojo, ¿eh? O sea, esto es importante. Y Sí, como tú bien has dicho y has citado a Marcos, que yo hay muchas cosas que sí que estoy de acuerdo con él, otras no, ¿vale? Pero algunas sí. Estoy de acuerdo, lógicamente, dentro de unos límites como todo en esta vida, ¿vale? claro, sí. No, Porque no, ya no sabes que estamos la hablando de hacer gente, botellón. claro, que la gente se va al extremo, ¿no? Sí, Pero es lo sí, que tú dices, tú imagínate, pues, claro, tú cuando vas a un restaurante, todos sabemos, o por lo menos la gente debería saber, que se cocina con aceite de girasol, con un montón de cosas que no son saludables por costes. O sea, eso es algo que deberíamos sí, saber todos, ¿no? Pero esto no quiere decir que no puedas ir a cenar a un restaurante. Lo que pasa es que cuando vas a cenar a un restaurante, si puedes elegir cosas más óptimas, ¿no? Pues por ejemplo, te puedes comer un pescado, te puedes comer una carne con sus patatas, con sus vegetales, o sea, lo que sería una comida normal en un restaurante, no estamos hablando de nada del otro mundo. Pues si el resto de tu vida está bastante guay, ese pescado o esa carne hecho con aceite de girasol no te va a hacer nada, claro. absolutamente nada. Ahora, si tú eres una persona sedentaria, que no duerme por la noche, que no hace ejercicio, que consume alcohol, que consume tabaco o que consume otras sustancias, lo que sea, ya estás metiéndole demasiada carga a ese cuerpo. Y ahí es donde salen los problemas realmente. Ujú. Vale, y David, te quería preguntar por cómo a una persona que a lo mejor no cuida tanto su alimentación le puede llegar a cambiar la vida el empezar a cuidarla y a introducir estos hábitos saludables. Te puede cambiar de que puedes llegar a ser otra persona, realmente. O sea, yo a día de hoy siempre digo lo mismo y siempre lo diré. Para mí no existen enfermedades que no se puedan curar, simplemente tenemos desconocimiento sobre ellas. Eso de entrada. ¿Por qué? Porque yo he visto muchísimas patologías supuestamente crónicas que muchas personas han dejado de tenerlas. Entonces, yo es que lo he visto en tantísimas personas que te puedo asegurar que le puede cambiar la vida al 100, al 1000 por mil. No al 100%, no, no, al 1000 por mil. Desde niveles de energía diarios, que es lo más rápido que se suele ver. Personas Sí, que te dicen, no, yo he tenido estreñimiento toda la vida porque es genético. No, eso es mentira. Tienes un problema intestinal y hay que repararlo. Y no te puedes imaginar el tema del estreñimiento, por ejemplo, lo que llega a cambiar la calidad de vida de una persona. Pero la persona se acostumbra. Es como las mujeres claro. cuando te dicen, es que yo he tenido dolores de menstruación toda la vida y es normal. No, no, no es normal. Te han hecho creer que es normal. Porque le pasa a muchas personas, pero no lo es. Y cuando se lo arreglas, dicen, hostia, es que soy otra persona. Claro, eres la persona que deberías ser desde el principio. Y eso yo lo veo a diario, con un montón de patologías, con tema de tiroides, hipotiroidismos, un montón.
Temas de, ahora que está tan de moda, el tema del SIBO, que todo el mundo tiene SIBO porque da mucha pasta diagnosticar un SIBO, ¿vale? Ya te digo, personas con estreñimientos, personas con ansiedad y depresión que te dicen, es que yo no, y estos temas me encantan porque yo he pasado por un tema así y sé lo que es en mis propias carnes y, y que sabes que esa persona no puede salir a la calle y en pocos meses te dice, tío, es que salgo a la calle, es que cojo el coche, es que conduzco, es que he recuperado mi vida, es que estoy conociendo gente. Y cuando te dicen eso dices, "Uf", ¿sabes? O sea, te da una satisfacción esas cosas que yo, el mensaje que le diría a cualquier persona es, estés en la situación que estés, si solamente existe una única persona que haya podido salir de ahí, tú puedes. Lo que pasa es que ahora mismo no sabes cómo hacerlo. Entonces, no hay que conformarse con absolutamente nada. Yo soy de los que no me conformo con absolutamente nada en esta vida. Nosotros tenemos pacientes Claro. oncológicos, de estos que la medicina les dice, no hay nada que hacer, te quedan X meses. Y yo he visto pacientes que les habían dicho, te quedan X meses, a día de hoy estar vivos, sin ningún tipo de tumor. Entonces, no tienes que dejarte condenar por ninguna etiqueta. Claro. Uf, qué fuerte esto. Em, y uno de los temas que has comentado que notan los pacientes o los clientes al principio es el tema de la energía. Entonces yo te quería preguntar cómo podemos tener una mayor energía vital a través de nuestros hábitos y en este caso a través de lo que comemos. Pues mira, al final, yo creo que cuando comprendemos que no comemos por comer simplemente, ni por placer, sino por darle al cuerpo lo que necesita, ahí cambian Mm, mucho las cosas. Es decir, cuando ya sí. ves el comer como un acto más de hago esto por esto, porque estoy buscando este objetivo, ¿no? Por ejemplo, imagínate tú, David, me dices, pues yo ahora hago más entrevistas, por ejemplo, para conseguir más audiencia, ¿no? Estás haciendo algo para conseguir un objetivo. Y yo te Sí. digo, vale, pues tú quieres más energía, necesitas meterle X nutrientes muy concretos, ¿no? Pues por ejemplo, quieres potenciar el sistema inmune, pues a lo mejor necesitas alimentos que lleven más zinc o más cobre, ¿no? Cuando tú Ujú. empiezas a darle esto al cuerpo, el cuerpo reacciona a esos nutrientes. Claro, cuando empiezas a darle, pues por ejemplo, vitaminas del grupo B, que intervienen en muchísimas cosas, ¿vale? Que las podemos encontrar en huevos, en carnes, en pescados, en muchísimas cosas, ¿no? Ah, magnesio. Magnesio es un mineral, tío, que todos tenemos déficit. O sea, yo creo que todo el mundo debería suplementarse con magnesio y que cuando empiezas a tomarlo, la vida te cambia, porque el magnesio interviene en más de 400 funciones diarias. Desde fabricación, o sea, como cofactor para fabricar neurotransmisores hasta ayudarte a ir al baño. Para ponerte un ejemplo, o sea, son muchísimas cosas en las que funciona, o en el tema de, por ejemplo, el control de la hipertensión arterial. El magnesio es fundamental. Entonces, cuando empiezas a darle al cuerpo estas cositas, el cuerpo en muy poco tiempo reacciona. Sí que es verdad que, lógicamente, depende, ¿no? O sea, yo siempre digo lo mismo, si has tardado 20 años en crear una patología, no esperes resolverla en una semana, ¿vale? Claro. Pero sí que es verdad que estas personas que a lo mejor están en un proceso, pues que a lo mejor tienen un problema tiroideo y están fatigados siempre, por mucho que duerman, que son personas que duermen 12, 13 horas, pero se levantan cansadas, o esas personas con fibromialgia, con fatiga crónica, o simplemente personas que no pueden con su día a día, ¿no? No hace falta que hayan llegado a ese extremo, pero que dicen siempre voy cansado, etcétera. Yo empezaría a dar nutrientes y los mejores nutrientes siempre por biodisponibilidad, y aquí se va a enfadar a alguno que otro, siempre lo vamos a encontrar en la carne y el pescado. Siempre. En los huevos también, pero sobre todo en la carne y el pescado. Al final, el ser humano, y esto es importante saberlo, evolucionó sobre todo gracias al pescado, a nutrientes que provienen del mar. Entonces, Claro. quitárnoslos ahora y encima el pescado ahora es de las cosas que menos se consume, está pasando factura. Y es Sí. normal. Sí. Aquí podríamos comentar el tema de la proporción omega 3 omega 6 que quizás es uno de los problemas Es un problema vitales de... muy bestia. O sea, la proporción tendría que estar a día de hoy entre 1,1, 1,2 como mucho. ¿Vale? A día de hoy tenemos una proporción de 1,25, que Claro. es exagerado. Es decir, tenemos uno de omega 3 por 25 de omega 6. Y el omega 6, aunque es necesario en su justa medida, como todo en esta vida, cuando se descontrola, provoca muchos problemas inflamatorios. Es la base de casi todas las patologías inflamatorias. Entonces,
siempre, y aquí hay un tema interesante, ¿vale? Con el tema del pescado, porque es otra cosa que te mete mucho miedo, ¿no? En redes sociales, con que si los metales pesados, que si Sí, los plásticos, que si todo. Pero es que en el fondo, cuando tú te pones a leer literatura científica, te das cuenta que no es tan relevante. Hombre, si comes pescados de piscifactoría, sí. Pero si comes pescados frescos, pescados en alta mar, o por arrastre, o por cualquier cosa de estas, no hay ese impacto que te hacen creer. Pero claro, lógicamente te lo hacen creer porque siempre el que te dice los metales pesados siempre tiene un test que venderte o un tratamiento que venderte. Pero no es tan real, no es tan así. Es más, un hígado en buen estado es capaz de eliminar esos metales pesados. O sea, los metales pesados no hay que tenerles tanto miedo como el que nos venden en redes sociales. Pero entre no consumir pescado por metales pesados y consumirlo, o sea, es que no tengo ningún tipo de duda. Siempre lo consumiría, siempre. Intentaría que no fuera de piscifactoría, pero siempre lo consumiría. claro, aquí el tema supongo que será más la proporción. O sea, tú puedes comer, porque también hay muchos pescados que se supone que no tienen una gran cantidad de metales pesados. Entonces, Claro, los hay. quizás consumir menos los que tienen más cantidad y más Claro, los que tienen menos. exacto. Por ejemplo, en pescados azules, ¿no? Si buscamos, por ejemplo, omega 3, ¿no? Que es una Sí, fuente maravillosa, los pescados azules. Pues a lo mejor te puedes tirar por pescados pequeñitos, que siempre van a tener menos. Pues, por ejemplo, las sardinas, los boquerones, las anchoas, la caballa, si me apuras. Hay un pescado bastante, que hay bastante aquí en España, que tiene mucho omega 3 y muy poco mercurio, que es el arenque. Y es súper joder, barato, es súper económico y no se consume a día de hoy sí. casi. Y te pega, tiene unos niveles de omega 3 espectaculares y muy poco mercurio. Entonces, no hay tanto problema con los pescados. Ahora, claro, si te vas a comer un salmón de piscifactoría, que es enorme, pues, y que además ha sido alimentado con cereales, pues seguramente no será la mejor opción. Claro, esto es como decir, voy a comer proteína o quiero introducir proteína, ¿qué hago? ¿Me tomo un chuletón o me como un yogur del Mercadona fortificado con proteína en polvo? Pues, hombre, a ver, pues siempre va a ser mejor el chuletón. ¿Sabes lo que quiero Claro, decir? Pues esto es lo mismo. sí. Vale, y has comentado el magnesio. Aquí hemos hablado del omega 3. Entonces, creo que es un buen momento para preguntarte por suplementos y por suplementos que sean los que me gustaría que me dijeran los que todo el mundo, más o menos, o al menos la gran mayoría de la población debería tomar, al menos en España. Porque esta Mira. pregunta se la he hecho a algunos expertos de diversas índoles y al final todos me dicen cosas muy, muy, muy parecidas. Entonces, Ujú. para mí ya hay como ciertos suplementos que considero como Básicos. fundamentales, porque si todos los expertos lo dicen, por algo Será será. por Y algo. quiero saber tu opinión. A ver, mira, yo te haría, para no meter mucho suplemento, ¿vale? Porque no me gusta meter mucho suplemento para la gente. Yo Sí. te diría, salud general, omega 3 obligatorio, ¿vale? Y yo estaría hablando tranquilamente de 2 gramos diarios de omega 3. Nada de dosis bajitas, sino 2 gramos diarios sí o sí, porque el resto de cosas llevan mucho omega 6. Entonces, 2 gramos diarios podría Claro. ser interesante. Yo incluso muchas veces tomo más, ¿vale? Magnesio. Magnesio obligatorio, siempre a poder ser en un formato más bisglicinado o un formato más un malato o un treonato si hay problemas, por ejemplo, de ansiedad. Podría ser muy interesante, ¿vale? Hay Ujú. algunas marcas incluso que los mezclan y te ponen un poquito de cada y también puede ser interesante, ¿vale? No voy a nombrar ninguna marca para que no parezca publicidad, pero la gente que entienda sabrá por dónde voy, ¿vale? Sí. Am, Estos dos son muy básicos. Por desgracia en España, como no se come muy bien a día de hoy, yo creo que la mayoría de población necesitaría un complejo de vitaminas B metilado, porque le falta muchísima gente y actúan en muchísimas cosas, desde el sistema nervioso central, sistema digestivo, para evitar problemas cardiovasculares también. Yo creo que es bastante, bastante necesario a día de hoy. Y luego ya se puede jugar con diferentes cosillas. Ya dependiendo de cada caso se puede jugar con bastantes cosillas. Pero estos tres para mí son must, son básicos para todo el mundo. Luego ya pues Ujú. depende, ¿no? Si tienes un tema tiroideo, pues podemos hablar un poquito más de algún cofactor, de utilizar algunas nueces de Brasil, por ejemplo, para buscar selenio, que es un buen Sí. antioxidante. Si tienes un tema pues más de, pues, por ejemplo, más enfocado
hacia un problema hepático, pues podemos buscar otro tipo de antioxidantes o podemos buscar algún facilitador para recuperar el hígado como el NAC, por ejemplo, que va muy bien y también ayuda también a fabricar el glutatión, que es el mejor antioxidante del cuerpo. Si estamos buscando un tema más digestivo, podemos buscar a lo mejor alguna enzima digestiva más concreta. Si tenemos problemas digestivos, nos hinchamos después de comer, estas típicas que cada vez se Sí, ven más, estas sintomatologías que cada vez se ven más. Los probióticos pueden ser interesantes, pero también hay mucho negocio y es muy complicado filtrar un probiótico bueno. No es fácil encontrar un probiótico bueno porque muchas veces no te ponen cepas interesantes, no te ponen cantidades interesantes, ojo con eso, ¿vale? Que también mm, es muy de esto, o le ponen mucho azúcar al probiótico cuando no tiene sentido. Entonces, los probióticos pueden ser interesantes, también dependiendo de la función, pero buscando ya, y yo creo que dando un tip que a mí me encanta, pero más enfocado a tu canal, yo creo que uno que es muy interesante para nivel mental, sirve para muchas más cosas, pero para nivel mental bueno, voy a dar dos sobre este tema. Para mí son dime. básicos, pero sí que es cierto que el problema es que son muy caros, si los quieres de calidad. Sería la melena de león. Me parece Ujú. maravillosa. Es más, si alguien está estudiando ahora mismo, cómprate melena de león. Si tienes exámenes, es increíble el foco mental que te da. Y a nivel general, otro hongo que me encanta es el reishi. El reishi te puede ayudar desde una depresión, desde un trastorno de ansiedad, hasta un problema tiroideo, hasta un problema de disfunción sexual. eh, es increíble. El Reishi es increíble. Es maravilloso el Reishi. O sea, el tema de la micoterapia es una Sí, pasada. sí. De hecho, uno de los temas que quiero enfocar más tarde es el tema de los hongos, porque Pues es un mira, tema que me causa mucha curiosidad y se está poniendo ahora de moda. Pero antes que te quería preguntar por otros temas. Por ejemplo, me sorprende que no hayas comentado el tema de la vitamina D. No sé si tienes una opinión distinta a que sea necesario. vitamina D hay mucho tema. Y aquí, mira, voy a contar algo que explico yo en el máster siempre, ¿vale? Para nuestros alumnos. Y esto es importante que la gente lo sepa. Detrás de la vitamina D hay mucho mensaje tergiversado, ¿vale? La vitamina D es maravillosa y la necesitamos para muchísimas cosas. Interviene en el sistema inmune, interviene en la regulación de la glucosa, interviene a la hora de reparar las mucosas de tu intestino, interviene en muchísimas cosas. Es increíble, ¿vale? Ujú, Ahora bien, lo que tenemos que hacer es potenciar el que se fabrique endógenamente. Y eso se hace, o se consigue, mejor dicho, exponiéndote al sol a primera hora, ojo con esto, ¿vale? Es importante este tema, hasta las 10 11 de la mañana, como muy, muy, mucho las 11, ¿eh? Pero yo sería más de hasta las 10, ¿vale? Si puede ser cada día. Eso sería una muy buena opción. Ahora bien, a nivel de suplementación, ¿se puede utilizar? Sí. ¿Es necesario utilizarlo en todo el mundo? No. ¿Por qué? Porque aquí hay un problema muy grande y es que la gente no sabe leer analíticas. Y esto es importante tenerlo en cuenta. Y iba a decir la mitad, pero mejor dicho, la mayoría de los profesionales no sabe leer analíticas. Y para saber si una persona tiene un déficit de vitamina D, se necesitan más valores. No sirve solo la vitamina D, suelta. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque vitaminas D hay dos tipos. Lo que nosotros llamamos 25OH y la 1,25OH. ¿Vale? ujú, ¿Cuál es el tema aquí? Que si yo te pido solo la 25OH, que es lo que normalmente pasa en una analítica, y te sale baja, te van a dar un suplemento de vitamina D, ¿vale? Te van a decir que lo necesitas porque tienes la vitamina D baja. Pero si no miran la 1,25, que es la que luego se va a convertir en 25OH, lo que puede ser es que tu sistema inmune haya gastado las reservas de vitamina D porque se haya enfrentado a un patógeno, porque lo hace todos los días, porque todos los días estamos en contacto con patógenos, y simplemente lo único que esté pasando es que cuando te han hecho esa analítica no se hayan rellenado las reservas, pero tú ya tienes buenos niveles de vitamina D, ¿vale? Eso es un punto importantísimo. Pero luego hay otro, que es la PTH, la paratormona, que va a ser la que nos indique cuánto se está fijando y cuánta vitamina D también se necesita para saber si hay un déficit o no. Es decir, el hecho de decir tienes, por ejemplo, menos de 30 de vitamina D 25OH no es suficiente para decir que tienes un déficit porque no todo el mundo necesita los mismos niveles de vitamina D. Entonces, ¿puede ser interesante en algunas personas? Sí. En todas, no es necesario. Muchas veces es tirar el dinero. Incluso si nos ponemos puritanos,
cada vez están saliendo más estudios que dicen que la suplementación tampoco es tan efectiva como nos creemos a la Claro. hora de Hombre, aumentarlo. al final siempre será mucho mejor obtener estos niveles de manera endógena. Siempre. El tema es que, claro, mucha gente con el tema del trabajo, pues es muy complicado exponernos a la luz natural que nos tendría que dar, como tú dices, por la mañana. Y muchas personas, yo me incluyo, vamos al trabajo cuando todavía no ha salido el sol y ya estamos allí hasta por la tarde. Claro, Entonces pero resulta difícil. ese grupo de personas podría ser un grupo interesante. Pero sí que es verdad que ahora la vitamina D, si te fijas, se le da a todo el mundo. Y tampoco es Sí, necesario en muchos casos. Ahí es sí, donde sí. yo quiero ir a parar. Sí que puede ser interesante, ¿eh? También es verdad que hay que hacer matices, ¿no? Porque la vitamina D se debería dar con K2 siempre junto para que se absorba mejor, siempre y cuando que no hayan problemas de coagulación sanguínea en la persona, porque ahí la vitamina K interviene en la coagulación, ¿vale? Y podrían haber problemas, pero es un punto importante. La típica vitamina D que te dan en los centros de salud no sirve porque son unas ultra megadosis que no se absorbe bien. Entonces, hay que hilar muy fino en ese punto, ¿vale? Yo es verdad que muchas veces la utilizo, pues a lo mejor para reparar una mucosa intestinal o para cositas así, Ujú. pero soy de los que piensa que, como tú bien has dicho, ¿no? Y no solamente en la vitamina D, sino en todo, hay que darle al cuerpo los cofactores que necesita para que él produzca las cosas, no darle directamente las cosas. Ujú. Pero sí que Vale. hay grupos que pueden ser beneficiados, claro. Ujú. Otra cosa que comentabas antes y que me gustaría profundizar es el tema de los problemas intestinales. Y es que Ujú. últimamente son muchas las personas de mi entorno que escucho que tienen problemas de digestión, que les molesta o les sientan mal ciertas comidas. Y me ha llamado mucho la atención de que cada vez son más y cada vez son más frecuentes. Entonces me gustaría saber tu opinión sobre estos temas y a raíz de qué, y si es cierto que últimamente está habiendo un aumento en estos problemas. Sí, el aumento es muy bestia, no nos vamos a engañar, ¿vale? También hay mucho sobrediagnóstico, ojo con esto, ¿vale? Hay que decirlo y no pasa nada por decirlo. Sobre todo con el tema del SIBO, ahora todo el mundo tiene SIBO y no todo el mundo lo tiene, ¿vale? Eso también es verdad, ¿vale? Pero también yo iría más allá todavía, David, es decir, no Ujú, solamente que ahora tengamos más diagnósticos, sino que esto cambia por países y regiones. La mayoría de personas europeas tienen muchos problemas digestivos, pero en cambio las personas sudamericanas no. Y hay muchas personas, y esto lo puedes ver, hay muchas personas de Sudamérica, de Argentina, de Chile, Perú, que se vienen a Europa y cuando vienen a Europa dicen, pero ¿cómo puede ser? Aquí todo el mundo es intolerante a casi todo. Y allí no. Y es que eso habla mucho de nuestra genética y a lo que realmente estamos adaptados a comer. Y eso es importante decirlo. ¿Por qué? Porque en Europa hemos cogido y hemos traído comida de todos lados. Y comemos de todo. Es decir, tenemos desde comida asiática, la podemos encontrar en cualquier sitio. O sea, todo el mundo habrá ido alguna vez a un sushi, yo el primero, ¿vale? Comida, lógicamente, de la zona europea, ¿no? Más casera, más mediterránea, por ejemplo, que sea la nuestra, aunque cada vez hay menos y predominan más de otras zonas. Fast sí. food, que realmente hay mucha cosa que no es ni de aquí, ¿vale? Y también hay sitios, no tanto, por lo menos aquí en Barcelona no tanto, pero alguno hay, pues más de comida más del este y cosas así, ¿no? Más de esas zonas. Ah, bueno, y sin olvidarnos, lógicamente, de los turcos y sus famosos Sí. kebabs y todas estas zonas que todo el mundo conocerá, ¿vale? Que van muy bien para el estreñimiento, la verdad sea dicha. Eh, entonces, ¿qué pasa? Que hemos ido mezclando muchas cosas de las cuales nuestro genoma no está muy acostumbrado tampoco. Entonces, eso al final acaba afectando tu capa mucosa intestinal y crea intolerancias que en verdad no lo son. Y eso es importante decirlo. Hay muchísima gente diagnosticada de intolerancia a la lactosa, de intolerancia a la fructosa, de intolerancia al sorbitol, que no tienen una intolerancia, sino lo que pasa es que sus bacterias del intestino no están en equilibrio y no están pudiendo digerir eso bien. Y al no poder digerirlo bien, se les diagnostica como intolerantes porque tienen sintomatología, pero no lo son. Entonces, la mayoría de problemas digestivos ahora mismo, en la actualidad, en España, son problemas disbióticos, son problemas porque la microbiota de esa persona no está bien. ¿Por qué? Porque se come mal, porque no se duerme bien, porque no se hace ejercicio y sobre todo, el más importante y el que menos
y que nadie habla de él porque no se puede comercializar, porque la gente vive muy estresada. Y ese es el peor de todos. Es el foco que más hay que prestarle atención y el peor de todos. Porque, ya te digo, tú puedes hacerlo todo muy bien, que si tienes unos niveles de estrés muy elevados, no te va a servir de nada. Y todos conocemos al, sin desmerecer, ojo, pero para que me entendáis, todos conocemos al típico amigo que trabaja en la obra y come fatal, se bebe 2 litros de Coca-Cola y un bocadillo de chorizo todos los días y está de puta madre. Entonces, ¿por qué? Porque hay que tener muchas cosas en cuenta a la hora ya no solo de problemas digestivos, en cualquier problema, ¿no? Pero sobre todo en el tema digestivo que estamos hablando. Y uno de ellos es el estrés. Piensa que el estrés te baja los niveles de ácido en el estómago, te mata bacterias en concreto del intestino. O sea, al final, el nervio vago que recorre todo nuestro cuerpo en este aspecto, ¿vale? Hasta que llega abajo, conecta todo lo que es la parte del cerebro con el intestino. De ahí el famoso de el intestino es el segundo cerebro y tal, que para mí debería ser el primero porque hay más neuronas en el intestino que en el propio cerebro. Pero bueno, ese es otro tema. Eh, pero claro, ahí la información en el nervio vago es bidireccional, es decir, el intestino le manda una información a la cabeza y la cabeza genera unos neurotransmisores como tal correspondientes a esa información. Entonces, si el estrés nos está alterando todo este eje, al final, queramos o no queramos, vamos a tener problemas digestivos. ¿Quién no? Y además, cuando nos expresamos, si te fijas, es que a mí además me encanta la forma de hablar de los españoles porque es muy rica, ¿vale? A la hora de hablar. Y si te fijas, imagínate si el estrés es importante, que lo tenemos integrado en el lenguaje un montón. Porque, por ejemplo, cuando estás nervioso o cuando estás triste, por ejemplo, ¿qué haces? Haces de tripas corazón, ¿no? Cuando estás enamorado y estás nervioso, tienes mariposas en el estómago. Sí. Eh, hay un montón de ejemplos en nuestra forma de hablar que ya nos hablan de esa conexión. Y es así, ¿quién no ha tenido un examen? Por ejemplo, te presentas una selectividad o el examen de conducir y tienes diarrea a lo mejor antes de hacer el examen. O estás 2 días que no vas al baño antes. O vas de viaje, esto es típico, la gente se va de viaje, se va a otra zona y dice, yo hasta que no vuelvo a mi casa no puedo ir al baño. Yo esto lo veo a diario. Sí. Y es esa misma conexión. Entonces, cuando comprendemos esto, comprendemos que si calmas a este, vas a cuidar a tu intestino también. Pero claro, la vida está hecha para un constante estrés, que si el tráfico, las redes sociales, el trabajo, las preocupaciones, el ritmo de vida, y no estamos hechos para eso. O sea, el ser humano está hecho para tener estrés en momentos agudos, no crónicos. Y eso es lo que nos está enfermando, en verdad. Nada más, nos está enfermando eso. Aquí meto yo mi cuña publicitaria de neuropotencial y ya sabéis que yo digo que es súper importante dedicar un tiempo al día al entrenamiento del cerebro y en este caso el reducir tus niveles de estrés mediante ejercicios de meditación y de otra índole son súper necesarios y en este caso lo vemos para tu salud digestiva y al final la salud digestiva afecta al estado de ánimo y afecta absolutamente todo en tu cuerpo. Totalmente de Entonces, acuerdo. desde O sea, aquí, sí, sí. no puedo decir lo contrario. O sea, estoy al 100% de acuerdo con lo que estás diciendo. Y creo que es fundamental. Yo siempre digo lo mismo, porque nosotros tenemos un máster donde hablamos de todas estas cosas, ¿no? De todos los Sí. sistemas, el digestivo, el hormonal, todo, absolutamente todo, incluso la parte del estrés, ¿no? Y yo siempre se lo digo a todo el mundo, digo, inviertes, y esto también sirve para lo que estabas diciendo tú, ¿no? De tu cuña, de todas estas herramientas, porque Sí, al final la gente invierte en sacarse carnet de conducir, en aprender a conducir, invierte en sacarse una carrera, invierte en aprender nuevas habilidades, pero no invierten en aprender a saber manejar el vehículo que les va a acompañar toda la vida, que es su cuerpo. Y eso exacto. es una cagada monumental. Pero esto no quiere decir que te tengas que gastar todo el sueldo tuyo en toda tu vida aprendiendo, que tampoco pasaría nada, pero aprender dónde estás viviendo y cómo darle lo mejor para que lógicamente tú puedas estar bien, creo que es fundamental y debería ser básico. Sí, sí. Es que hoy en día creo que estamos muy desconectados en general y que estamos muy enfocados hacia afuera y olvidamos lo que pasa dentro de nosotros, que al final es lo más importante realmente, porque si tú eres capaz de autogestionarte de manera correcta adentro, afuera lo que pase va a ir muy rodado. O sea, vas a poder tener buenos resultados afuera, vas a poder gestionar las situaciones afuera, porque tú ya internamente estás bien.
Es esta famosa palabra que todo el mundo, que pilló mucha fama hace unos años, de la resiliencia, ¿no? Todo el mundo hablaba de la resiliencia, pero es justamente lo que tú estás diciendo. Nosotros lo vemos en pacientes y hay estudios científicos sobre esto, hecho en personas y en ratones, en ambos, en los que se ve que realmente, dependiendo el tipo de alimentación que tienen y dependiendo de las bacterias que tienen en ese intestino, se generan unos neurotransmisores u otros. Y es lo que tú decías, o sea, al final esto va a afectar a cómo tú veas la vida. Por eso es tan maravilloso de que en verdad no existen dos personas iguales, porque como no hay dos microbiomas iguales en todo el mundo, yo puedo leerme un libro, o tú puedes leerte un libro, o la gente que esté viendo este podcast, habrá gente que diga, esta entrevista es una mierda, y habrá gente que le encante. Y al final, eso también tiene que ver con el microbioma. Parece una Exacto. locura, pero es así. Sí, sí. Y por ejemplo, con el tema de los trasplantes de microbiomas de la gente, trasplantes fecales, que de repente una persona empieza a comportarse como la propietaria de Exacto. esas Sí, sí, bacterias. y con los órganos igual ha pasado muchísimas veces. Hay mucha literatura científica sobre esto. Sí, ha pasado. Y de gente que tenía recuerdos que no eran suyos. Sí, y eso es maravilloso. O sea, tendríamos que verlo como algo increíble y Sí, aprovecharlo para nuestro favor, lógicamente. sí, sí. Y vamos ya con el tema de los hongos porque Venga. precisamente está muy influenciado o tiene mucho peso en la salud digestiva y en las bacterias. Entonces, David, cuéntanos sobre el mundo este de los hongos que se está poniendo de moda y me encanta porque a mí siempre me han encantado los hongos, pero por lo visto son muy sanos y muy necesarios. Son increíbles los hongos. Ahora, yo quiero hacer una cosa que siempre digo, ¿vale? No estamos hablando de los hongos que te hacen ver dragones en el pasillo a las 12 de la noche, ¿vale? Vamos a dejarlo Vaya, claro que luego la gente se nos va a otras sí, sí. cosas. No. Había gente eh, frotándose las manos. claro, claro, que van a decir, hostia, van a decir que esto es bueno y no es plan, ¿no? Pero la micoterapia es maravillosa. A día de hoy o sea, tenemos cientos de estudios de micoterapia para muchísimas patologías. O sea, pero para muchísimas. Incluso algunas tan complejas como es el cáncer, por ejemplo. ¿Vale? Pero los hongos hemos encontrado que sí que es verdad que a nosotros nos está llegando desde hace poco, pero por ejemplo en la Ayurveda y en la medicina tradicional china se llevan usando de toda la vida. O sea, estamos hablando que hay escritos de hace, por ejemplo, en la Ayurveda, de hace más de 7000 años. O sea, que se dice pronto, que ya hablan de las propiedades medicinales de los hongos, que es espectacular. Pero aquí en Europa sí que es verdad que cada vez, pues bueno, se van acercando más, pero nos ha costado mucho. Al final los hongos tienen moléculas bioactivas buenísimas. O sea, tienen vitaminas B, vitaminas de la C, la D, la E también, que es un antioxidante increíble. Tienen, no mucho, pero tienen ácidos grasos omega 3, tienen precursores o neurotransmisores como puede ser el GABA, o sea, tienen cosas muy interesantes, ¿vale? Ujú, Lógicamente, luego se pueden utilizar para muchísimas cosas, ¿vale? Desde, como hablábamos, ¿no? Pues a lo mejor para regular el colesterol en personas que tienen una hipercolesterolemia familiar, ¿vale? Hasta para una persona que a lo mejor se está preparando unas oposiciones, una selectividad, como decíamos antes, con la melena de león, rendimiento deportivo incluso, o para patologías digestivas, que es espectacular. O sea, para patologías digestivas se trata muy rápido y muy fácil. La única pega que tienen, y esto quiero ser muy sincero con esto, es que son caros. ¿Por qué son caros? Porque encontrarás hongos muy baratos. Pero la micoterapia, como ahora está de moda, hay que tener mucho ojo y filtrar. Yo no compraría ningún suplemento que no estuviera certificado de que es ecológico y está libre de metales pesados. Eso para empezar, ¿vale? Y mi experiencia como profesional aquí en España, ¿eh? Fuera de España hay mejores marcas, pero en España para mí solo hay una marca que vale la pena. Y esto parece publicidad, pero no. Pero es la única marca que a mí me ha dicho exactamente dónde están sus plantaciones de hongos y te dan toda la información, te dan certificados, es decir, no tienen nada que ocultar y eso a mí me genera mucha confianza, que es IFAS da Terra, que es una marca gallega, ujú, que sí es cara, no nos vamos a engañar, pero tiene muy buenos resultados, muy buenos. ujú. Y llevándolo al tema del día a día, cuando tú no tienes ningún objetivo concreto y simplemente quieres consumirlos como un alimento más, ¿los Como un hongos de alimento más. supermercado son tan sanos, son menos sanos, son recomendables?
A ver, los hongos de supermercado mal no están, ¿vale? Lo peor que puede pasar es que seas alérgico a alguno y tú no lo sepas, ¿vale? Pero como puede pasar con cualquier cosa, ¿no? Sí. Pero tampoco vas a encontrarle un beneficio porque la dosis es muy pequeña. El problema de micoterapia es que necesitas dosis altas, ¿vale? Por eso, de Ujú. ahí los suplementos, porque son extractos secos, con dosis bastante altas, etcétera, ¿no? Claro, tú piensas que a lo mejor para una cápsula de reishi, por ejemplo, ahora me lo estoy inventando, ¿eh? Pero a lo mejor necesitas 1 kilo de seta como tal, ¿sabes? Entonces, claro, Sí, es un poco complicado a la hora de encontrar beneficios, ¿vale? Pero hablando de sabor a nivel organoléptico, están muy bien, están muy ricos. A ver, la sí, sí. verdad. Pero no vamos a encontrar muchos beneficios como tal a la hora de Ujú. comerlos, tal cual. Vaya, me llevo un chasco ahora. Bueno, a mí me gusta No, mucho comerlos y comerlos está guay, ¿eh? Ya te digo, o sí, sea, sí, tienen pensaba que propiedades, tenían más tienen propiedades. propiedades de otro tipo, ¿vale? Ujú. Pero no a nivel de decir, hostia, voy a sacarles mucho provecho. Tendrás un poquito de betaglucanos, pero tampoco una cantidad relevante como tal. Sí, pero bueno, viene a ser como si comieras cualquier otro vegetal, ¿no? Efectivamente, sí, son un reino aparte, pero sí, para hacer una comparación para que la gente lo Sí. entienda, sería más o menos como comer cualquier otro vegetal. Ujú. Ok. Em, y ahora te quería preguntar por el tema de la Ayurveda, que es un tema que yo no sé absolutamente nada. Y de hecho, mira, te voy a ser sincero, siempre me ha sonado a terapia alternativa y a cosas de Sí, estas que dudables, pero sí, como sí, he sí. visto que tú lo compartes en tu máster y creo que tú eres una persona basada en ciencia, quería que me comentases cuál es tu opinión sobre esto y si realmente merece la pena. Mira, te voy a ser muy sincero y te voy a decir lo mismo que digo en el máster, ¿vale? Yo de la Ujú. Ayurveda hay muchas cosas en las que estoy de acuerdo y muchas otras en las que no, ¿vale? Por ejemplo, sin ir más lejos, el tipo de alimentación a mí no me cuadra, ¿vale? Porque es una alimentación pues más basada en granos, en cereales, en legumbres, más parecida a la macrobiótica, ¿vale? Y yo esa parte no Ujú. la comparto. Ahora bien, a nivel de tratamientos herbales, tratamientos con lo que nosotros aquí, alguna gente la llamaba adaptógenos, pero algunos no lo son, ¿no? Pero bueno, es igual. Ahora también está muy de moda esa palabra, porque vende Sí. mucho. Pero todo lo que sean especias, cositas así, es muy interesante, ¿vale? Claro, ahí en el Ayurveda tenemos dos cosas que son básicas, son dos pilares básicos, que son el jengibre y la cúrcuma. A día de hoy es imposible que nadie los conozca, ¿vale? La cúrcuma está demostrado que tiene muchísimos beneficios en todos los niveles. El que más podríamos destacar sería su efecto antiinflamatorio, ¿vale? Pero el jengibre, que es más desconocido en este aspecto y a mí me parece espectacular y animo a todo el mundo a tomar jengibre si no es alérgico a él, lógicamente, ¿vale? Eh, el jengibre es espectacular porque tenemos estudios científicos que nos dicen que el jengibre, ¿vale? Que en suplementación, porque lógicamente necesitamos 1 gramo de jengibre para conseguir el objetivo, pero que eso es fácil de conseguir en suplementación, porque estamos hablando a lo mejor de una cápsula o dos, ¿vale? Tienen el mismo efecto en pacientes con dolor grave. Estamos hablando en pacientes, se hizo en pacientes de endometriosis, o sea, mujeres con mucho dolor, que un analgésico común. Es decir, tiene Ujú. el mismo efecto que un ibuprofeno o que un paracetamol. O sea, esto es espectacular. Y yo animo a la gente, no que se lo crean porque lo digo yo, sino a simplemente el día que tengan un dolor de cabeza, que se pongan un poco de jengibre y lo mastiquen. Se te va el dolor de cabeza. Es que se te va. A ver, si no has comido nunca jengibre va a ser una sensación un poco extraña, ¿vale? Porque es fuerte. Sí. Pero tiene un poder analgésico espectacular. Entonces, esa parte de la Ayurveda a mí me encanta. Pero luego tiene otra parte de la Ayurveda que para mí es muy buena traerla a Occidente. Y es lo que hablabas tú hace un momento. Porque la Ayurveda también entiende que no solamente... O sea, en la Ayurveda hay una frase que a mí me encanta que dice, es más importante el estado en el que comes que lo que comes. ¿Vale? Y eso es porque Ayurveda tiene muy en cuenta el estado en el que haces las cosas, tiene muy en cuenta la meditación, tiene muy en cuenta la respiración, algo que realmente hacemos en automático y que no debería ser tan automático, porque es muy importante la respiración. Piensa que el hecho de respirar por la nariz o por la boca te cambia hasta la fisonomía de la cara. Ujú. Entonces, tienen en cuenta muchos puntos que aquí hemos abandonado por ir en piloto más automático y porque nos hemos vuelto
muy solo científicos, que digo yo, ¿vale? Es Sí, decir, si esto no hay 800 estudios que lo respaldan, no me lo creo. Vale. Y en parte está bien, porque hay que tener un poco de filtro, eso es cierto, ¿vale? Pero no hay que volvernos locos tampoco. Es decir, hay muchas cosas que no sabemos a día de hoy y pasarán claro. años hasta que sepamos, y es normal, y es la ciencia, y la ciencia cambia, y no hay absolutos. Pero, con perdón, si hay algo que lleva 7000 años usándose, algo bien debe hacer. No te digo que sea la panacea, pero algo debe hacer, eso está claro. Lo que Sí. pasa es que seamos sinceros, entre tú y yo, un, un jengibre, un rizoma de jengibre que puede ser así, ¿qué te va a costar? ¿1 euro? ¿1,50 €? Esto no se puede patentar como tal y venderlo como tal. ¿Por qué qué vas a vender? ¿Un fármaco a 30 céntimos para hacerle la competencia al jengibre natural? Es normal Claro. que no se hable de ello. Es que es normal. ¿Por qué en redes sociales te dicen que, y esta es un tema que yo meto mucha caña en redes sociales, ¿por qué todo el mundo te habla solo de la terapia de luz roja? Porque valen 1000 pavos y la comisión es un 30%. Pues esto es lo mismo. ¿Por qué nadie habla del poder del jengibre y entonces no te sacan los estudios? Porque ninguna farmacéutica va a poder patentarlo. Y esto es así. Entonces, la Ayurveda tiene muchísimas cosas así interesantes. Y muchísimas cosas se han traído de allí, como por ejemplo el tema de los tratamientos de aceites esenciales, que también a la gente se ha ido bastante un poco la olla con eso. Pues los aceites de orégano, el aceite de neem, el aceite de clavo, todas estas cosas vienen también de la Ayurveda. Y se utiliza aquí, pues muchas veces para tratamientos de SIBO, de parásitos, de cándida, que ya te digo, también a la gente se ha ido la olla, ¿vale? Pero son cosas interesantes cuando sabes hacerlo, ¿vale? No para hacerlo al tuntún, ¿vale? Porque te puedes hacer un destrozo, como todo. Claro. Pero tiene muchas cosas muy interesantes Ayurveda para tratar de forma totalmente natural. Y otro punto que para Ayurveda es básico son los ritmos circadianos, y eso también lo comparto. Entonces, digamos que me he quedado con las partes que más resuenan para mí y he descartado con las que ahora mismo no estoy de acuerdo, que es el tema de la Claro. alimentación. Sí, incluso la parte de alimentación en realidad viene dada del origen de esta medicina, Claro, porque claro, ahí el tema de los cereales, el arroz es el pan de exacto. cada día, nunca mejor Claro, dicho. sí, sí, sí. Y, y Pero claro, quizás ellos están más adaptados también a ese tipo de alimentación. ahí es lo que iba yo. Y eso es importante. Claro, una persona allí le va a sentar mejor que a mí. Claro, Pero ojo, porque al final hay cosas que acaban pasando factura. ¿Por qué? Porque mira, y esto es historia al final, ¿no? Lo que te voy a decir ahora, pero es una anécdota que me gusta mucho siempre contar. Al final, el trigo como tal, viene de la zona más de Mesopotamia, actual Turquía, etcétera, ¿vale? sí, Eh, pero es que si miramos la población turca ahora mismo es de las más enfermas del mundo. De las más enfermas del mundo. Aún estando más adaptados que nosotros al gluten. Pero aún así es de las más enfermas del mundo. Entonces, hay cosas que sí y cosas que no. Siempre le va a sentar a un asiático mejor que a ti la soja. Siempre. O sea, siempre, porque está más adaptado su genoma a eso. Pero aún así, no tiene por qué ser interesante en todas las etapas de la vida. El tema es ese, en todas las etapas de la vida, porque la soja a lo mejor puede ser muy interesante en la menopausia, porque la mujer ha perdido la capacidad de hacer estrógenos, y la soja es más estrogénica, y puede ayudarle. Pero a lo mejor una mujer que tiene, por ejemplo, un ovario poliquístico, la destrozas dándole soja. Que por ejemplo ahora está de moda la bebida de soja. Todo el mundo sí, toma sí. bebida de soja. Claro, son esas cosillas a tener en cuenta. Y por eso no existe, y ojalá existiera porque a mí me haría el trabajo muy fácil, ¿sabes? Pero no existe una alimentación para todo el mundo. No existe. Porque cada uno, incluso tú y yo que vivimos en el mismo país, tenemos un microbioma distinto. Entonces, a mí me puede ir de puta madre a paleo y a ti sentarte fatal. Esto ha pasado con la keto. La keto se hizo muy de moda. Ha habido muchísimas personas que le ha ayudado muchísimo la keto y ha habido muchísimas personas que le ha destrozado la keto. Y dices, pero es lo mismo, hemos comido lo mismo. Sí, pero vuestro microbioma es distinto. Y tenemos que entender eso para poder adaptar la alimentación a las personas. Entonces, lo más fácil para tu microbioma siempre va a ser lo que esté más cerca de ti. Por ejemplo, estas personas que te dicen, como papaya, y he nacido en Teruel. Dices, a ver, ¿cuándo ha habido papaya en Teruel? Pues que me parece bien que si te gusta, pues te comas una papaya de vez en cuando. Pero no tiene sentido comer todos los días papaya. Hombre, al final, como decías tú, se trata de sentido común
Y también yo creo que es importante el probar, porque Claro, no basarte en lo que has oído o en el estudio científico, sino en, vale, está bien el estudio científico, pero ahora lo voy a probar y voy a ver. Y eso te da el autoconocimiento de, en este caso, de tu microbioma y el autoconocimiento de qué tal te sientan las cosas y en base a eso mejor decidir, en base a la exacto. experiencia individual. Exacto, sí, sí. Por eso decía yo, por ejemplo, el tema del jengibre, que nadie se lo crea porque lo digo yo y porque pueda buscar el estudio, porque lo puede buscar, sino que lo prueben con ellos mismos el día que le duela la cabeza, por ejemplo, que es un dolor Sí, típico, ¿no? Que mucha gente tiene. Pero es que esto es importante y yo creo que esto hay que ver la parte positiva del tema del microbioma y es que la genética no la podemos cambiar, pero el microbioma sí. Y eso es importante, porque si tu microbioma te está tendiendo hacia una enfermedad a día de hoy, tienes mucha esperanza. Y eso es importante. Porque sí, no lo vas a cambiar en una semana. Pero a lo mejor en medio año tu microbioma ha cambiado mucho. Y puede revertir muchas cosas. Y eso es con lo que la gente se tiene que quedar. Que el microbioma nos da la posibilidad de poder cambiar muchas cosas. Sobre todo a nivel de patologías. Y eso es muy importante. sí, totalmente. Para terminar con el tema del jengibre y la cúrcuma, a mí, Sí. por ejemplo, me gusta mucho una infusión que mezcla las dos cosas, es de jengibre y cúrcuma. Y te quería preguntar, en esta ocasión, David, también, si con esta infusión obtenemos los beneficios o son tan bajos que no merece la pena y es mejor directamente consumir la raíz de jengibre. Por norma general, las infusiones consigues algún beneficio. ¿Vale? Pero sí que es normal que sea poco beneficio o dure poco en el tiempo porque la dosis es bajita. Hay una cosa que se utiliza mucho en la Ayurveda, que es esta famosa leche dorada, no sé si la has escuchado alguna vez, Sí, esta Golden Milk, que lleva un sí, poquito sí. de cúrcuma, lleva un poquito de canela, clavo, que va muy bien, ¿vale? Pero muchas veces también es insuficiente, por lo que hablamos, ¿no? Por las cantidades, no por otra cosa. Ahora bien, daño no te va a hacer, como digo yo siempre, siempre y cuando no seas alérgico, o sea, algo hará siempre. Pero Sí. cuando buscas algo muy concreto, a lo mejor se queda corto. Y eso sí que es verdad. Pero, o sea, si puedes hacerlo y te hinchas de valor de coger jengibre fresco, es lo Sí, mejor. sí, sí. No lo cogeremos por el sabor, sino por los beneficios. El sabor te acostumbras, es como el agua de mar, yo siempre lo digo. Yo, por ejemplo, tengo que subir un reel sobre una de las cosas que tomo yo por las mañanas, que es un poquito de jengibre con un poquito de limón, un poquito de naranja y un poquito de agua de mar y agua mineral. Y a nivel inmunológico es la hostia. Ahora sí, te pega un viaje por la mañana que cuando no estás acostumbrado, todo el mundo que se lo he dicho se acuerda de mí. Pero a nivel inmunológico es muy interesante, por ejemplo, para el invierno, para no ponerte malo. Sí, sí, sí. Yo también aquí entra el efecto placebo, pero cuando me noto que me estoy poniendo malo, me tomo la infusión de jengibre y cúrcuma y No, normalmente no me pego. al final ayuda. O sea, todo ayuda, todo suma en esta vida. Todo suma y todo resta, ¿no? Pero sí que es verdad que a lo mejor no es lo mismo que tú notes esa carraspera, que te estás empezando a poner malo, como tú dices, Sí, a que ya estés con todo el trancazo. ¿Sabes lo que te claro, quiero claro. decir? Sí, sí. Y para el tema de, por ir acabando con la microbiota y la salud Sí. bacteriana, una de las cosas que he oído mucho es que para tener una buena salud en nuestra microbiota necesitamos hacer ayunos, porque si no estamos con el sistema digestivo, el tubo digestivo inflamado de estar comiendo constantemente. ¿Qué opinas tú de los ayunos intermitentes? Que no existe ninguna persona en el mundo que no haga ayuno. Solamente por el simple hecho de dormir. Eso de Claro, entrada. Entonces, sí, am, el ayuno puede ser interesante. Y ojo, puede ser interesante, pero puede ser muy peligroso. Y esto hay que decirlo. Y no pasa nada, puedes decirlo. Y habrá gente que me diga, pero venimos ayunando toda la vida. Sí, pero una cosa no quita la otra. ¿Vale? ujú, El ayuno intermitente va muy bien para muchísimas cosas. Y es cierto lo que tú has dicho de que le da un descanso digestivo. Es más, cuando los animales se encuentran mal, normalmente no comen. Nosotros, por norma general, no solemos comer tampoco cuando te encuentras mal. Hay mucha gente que sí, pero bueno, la mayoría no, ¿vale? Pero bueno, hay un punto y es el que esas personas que a lo mejor no tienen ningún tipo de patología y hacen ayunos largos, aquí hay que tener en cuenta cómo está su eje adrenal, porque si son personas que tienen mucho estrés, el ayuno va a ser un estresor más. Es como, por ejemplo, claro, la keto, ¿vale? sí, Entonces,
ahí hay que pautarlo. Estas personas, por ejemplo, que a lo mejor, eso, tienen un estrés adrenal, tienen una fatiga adrenal, cualquier cosita así, o tienen una mala gestión emocional, por ejemplo, yo no les recomendaría hacer ayunos más largos de 12, 13 horas, no más. Porque ahí sí que ya podríamos estar generando más estrés todavía. Ahora, Claro. si tú, volvemos a lo mismo, tienes una buena gestión emocional, tienes un buen eje de estrés, o sea, es una persona que tolera todo esto bien, puedes hacer ayunos un poquito más largos, ¿vale? Yo no soy muy fan de los ayunos profundos, pero por ejemplo, pues 15, 16, 17, 18 podría estar guay, ¿vale? Tampoco Mm, hace falta hacerlo siempre. Ojo con esto es una herramienta más que hay que ciclar, ¿vale? Pero podría ser interesante. Pero sobre todo ahí tiene que estar como línea el estrés. claro. Sí, por ejemplo, de un ayuno, o por lo menos dejar 12 horas entre la cena y el desayuno, de eso sí que se podría beneficiar todo Sí, el mundo. todo el mundo, o sea, eso sí, porque al final, vamos a ser sinceros, la mayoría de la gente que puede comer, o sea, que puede dormir, perdón, 7 o 8 horas, ¿no? Sí, Contando que pasen 2 horas desde que te cenas, entre que cenas y vas a dormir, y 2 horas desde que te levantas y comes algo, ya estamos en esa franja de 10 12 horas, ¿vale? Que es sí. fácil de conseguir para casi todo el mundo. Entonces, ahí sí, ahí todo el mundo podría conseguirlo. Pero ya estas cosas que se dicen, no, hasta que no comes 16, hasta 16 horas o 18 no empieza la autofagia y tal. Entonces, eso son tonterías porque eso es como contar calorías. En el fondo, hay muchos factores que influyen en la aparición de la autofagia o no. Entonces, por ejemplo, si tú eres una persona súper nerviosa, ya pueden pasar 18, 19, que 20 horas que va a tardar mucho más la autofagia. En cambio, si eres una persona que está súper bien equilibrada en ese aspecto, en el eje emocional, pues seguramente a lo mejor necesitas incluso menos. Entonces, Mm, eso es como contar calorías, no tiene sentido. vale, genial. Y vamos a ir acabando, te voy a hacer las dos últimas preguntas. Venga, La primera es, ¿qué mitos sobre la nutrición y la alimentación crees que hay que derribar o qué mitos son los que más te preocupan a ti o más quieres desmitificar? mira, el primero es muy típico, pero voy a romper una lanza aquí. El tema del colesterol. Pero lo voy a romper por los dos lados. A Por ver, un a ver. lado, el colesterol, cuanto más bajo, mejor. Eso es mentira. O sea, yo he estado 12 años trabajando en urgencias, ¿vale? En un hospital muy grande de Barcelona. Y la mayoría de infartos son gente con personas con rangos normales de colesterol. Así que eso de entrada, como dato importante. Y aparte, el colesterol es necesario para la síntesis de hormonas esteroideas, entre las cuales está el cortisol, por ejemplo, o simplemente Sí. tu testosterona o estrógenos. O sea, es así, ¿vale? Ahora bien, esto no quiere decir que tengas que tener el colesterol en 400 ni hacer una competición en redes sociales como se hace de a ver quién tiene más colesterol. Eso tampoco, ¿vale? Sí, Que también es una cosa que se está haciendo. Entonces, ni una cosa ni la otra. Entonces, ¿el colesterol es esencial para la vida? Sí. ¿Que hay que mirarlo? También. ¿Que hay personas que pueden tener problemas porque no se esté oxidando bien? También. Entonces, hay que mirarlo bien. Ni un extremo ni el otro, ¿vale? Eso yo creo que es súper importante. Luego, mitos importantes también en este tema de nutrición. Eh, que la carne causa cáncer, por ejemplo. Creo que es un mito que hay que derribar ya, es necesario. No hay ningún estudio científico que no sea observacional que sostenga eso. Y para la gente que no sepa lo que es un estudio observacional, y resumido y muy simplificado, es una persona llamando por teléfono a otra y preguntándole, perdone, ¿usted consume carne? Sí. ¿Tiene cáncer? Sí. Vale, la carne causa cáncer. O sea, no se tienen más variables, ¿vale? Entonces, los estudios sí. observacionales no sirven en ningún ámbito. Entonces, sí que es verdad que la carne ultraprocesada que te puedas comer en un McDonald's, pues te va a hacer que tengas más números, pero el cáncer es una enfermedad tan multifactorial que no hay un solo punto que sea determinante. Eso es importante. Y otro que no es directamente nutricional, pero que se está hablando mucho en cuentas nutricionales y que me gustaría hacer hincapié, y además he hecho un reel sobre esto, es el tema del callo solar y el cáncer, que se ha puesto muy de moda ahora en las últimas semanas por TikTok y por las noticias. Y aquí voy a ser muy, muy radical. El callo solar no protege del cáncer, al igual que el sol no produce cáncer. ¿Vale? ¿Qué quiere decir esto? Y lo quiero explicar para que la gente lo entienda bien. ¿Vale? Que tú hagas callo solar, que significa que te expongas al sol durante todo el año y tu cuerpo se vaya acostumbrando al sol durante todo el año, Sí. no te protege para irte en agosto a la playa a las 3 del mediodía.
como mucha gente dice. No es verdad. Y si tú te vas, aunque tengas callo solar, te vas a la playa a las 3 de mediodía a tostarte y te quemas, tienes riesgo de tener cáncer de piel. Porque hay un daño mitocondrial celular y un daño en el ADN que va a aumentar tu riesgo de tener cáncer de piel. Eso por un lado. Ahora, por el otro lado, tomar el sol, por norma general, no te va a dar cáncer de piel. A no ser, volvemos a esto de siempre, que te pases todo el año encerrado y en agosto o en julio te vayas a tostarte a las 12 del mediodía sin haber tomado el sol en todo el año a la playa y te tires de 12 a 3 y parezcas una gamba. Claro, ahí volvemos a lo mismo, vuelves a tener riesgo de tener cáncer de piel. ¿Pero es por el sol? No, es porque eres un inconsciente y no haces las cosas bien. Entonces, creo que esto hay que dejarlo muy claro. ¿Puedes tener cáncer de piel por tomar el sol mal? Sí, pero al final es porque eres un inconsciente. Ni más ni menos. Y eso es importante dejarlo claro. Tanto por un lado como por el otro. Yo creo que son los tres mitos más grandes que ahora mismo habría que derribar. Ujú. Y en este último, con el sol, entonces, ¿cuál sería la forma adecuada de tomarlo? Imagino que en las horas no centrales. Exacto. ¿Y, y qué opinas de los protectores solares? Yo no uso protector solar. No he usado nunca, ¿vale? Por el tema de disruptores endocrinos. Sí que es verdad que cada vez hay más protectores solares que son libres de disruptores. Incluso algunos son naturales, como el peróxido de zinc, ¿vale? Que al final es zinc y no te va a hacer nada malo, ¿vale? Pero la idea es esa, la idea es tomarlo pues por la mañana, pues hasta las 10 de la mañana y, por ejemplo, pues a última hora cuando está atardeciendo. Ahí es cuando hay que tomar el sol realmente, porque te va a sincronizar los ritmos circadianos, porque va a dejar que tu piel haga las funciones para que tu cuerpo produzca vitamina D. O sea, es que nosotros tomamos el sol por funciones, no tomamos el sol para tener un moreno espectacular. El moreno espectacular es otra cosa, que viene de la mano. Pero es que si tú tomas el sol todo el año, estás moreno todo el año. Es que tienes un color todo el año. No estás blanco. Claro, luego es lo que hablamos, o sea, y esto yo siempre lo digo, tú mira al típico hombre de huerto. Está moreno todo el año. Todo el año. Porque está ahí trabajando la tierra y sí, o la gente de la obra, que luego se quitan la camiseta y tienen la marca. Pero Sí, esa gente hace callo solar, ¿vale? Y tú me dirás, sí, pero hay gente que de estas que tienen luego cáncer de piel. Sí, claro, porque muchos a las 2 y a las 3 de mediodía siguen ahí, claro. ¿vale? Pero si, por ejemplo, tú trabajaras, me lo invento, ¿no? En la obra hasta las 11 de la mañana, no sería peligroso. Ahora, claro, el problema es que los pobres no trabajan hasta las 11, trabajan hasta las 2 de mediodía. Y ahí sí que son horas centrales donde nos puede hacer daño. Pero la mayoría de personas que tienen esos cánceres de piel no son precisamente este tipo de personas. Son personas que no han tomado el sol en todo el año y se van a la playa a Benidorm a tostarse al sol en medio julio, en medio agosto. Y luego van Claro, quemados. Eso es el sí, problema, realmente. sí. Al final, aplicar sentido común, como decías, Es y que en es todos eso. los ámbitos. Sí es que todo, es mucho más fácil todo de lo que nos vende. Totalmente. Pues David, vamos a ir acabando. Te voy a hacer la última pregunta, que es la que le Venga. hago a todo el mundo, y es que me recomiendes un libro, una serie o una película. ¿Un libro, una serie o una película? Es complicado, ¿eh? Sí. Es una pregunta complicada. Creo que si solo pudiera recomendar un libro a todo el mundo, y mira que esta es muy complicada, diría El poder de la hora. Creo que es maravilloso. Uno, uno de mis libros favoritos. Creo que es maravilloso y que puede cambiarle la vida a mucha gente. Película favorita en el momento en el que estamos. A ver, a ver. eh, Divergente. Creo que Ujú. puede hacerle pensar a mucha gente. Todas son para pensar. Y la otra, A ¿cuál era? ver, Una serie, me has dicho. si quieres, si quieres. No hace falta que sean las tres. Hostia, una serie. Una serie es más complicado, ¿eh? Una serie me pillas. Me pillas, me pillas, me pillas. Hay una serie muy buena, sí. Hay una serie muy buena, pero esto ya es más a nivel de curiosidad. Está bien, Eh, está bien. yo la conozco, la vi en Disney Plus. Sé que en Netflix también está, pero no conozco cómo se llama, ¿vale? En Netflix. Pero en Ujú. Disney Plus se llama Dope Sick. Es vieja. Y es sobre la trama de todo el tema de la oxicodona en Estados Unidos hace muchos años, en la cual se explica toda la trama de cómo se hizo para que se pudiera distribuir la oxicodona a nivel de fármaco de manera Ujú. legal y toda la gente que se llevó por delante y, bueno, todo lo que hubo detrás. Es una serie increíble porque además está basada en hechos reales que se pueden
se pueden consultar. Pues tomamos nota y yo el libro del poder de ahora desde aquí también lo recomiendo mucho porque además creo que es muy importante leerlo hoy en día porque sí que muchas veces estamos enfrascados en pensamientos constantes, incluso enfermizos, y creo que leerlo viene muy muy bien, sobre todo en la sociedad en la que vivimos hoy en día. Así que David, ha sido un placer tenerte por aquí, ha quedado una charla súper interesante y estás bienvenido siempre que quieras. Muchísimas gracias, David, a ti y a todos. Y de verdad que ha sido un placer y me lo has puesto todo muy fácil, me has hecho sentir muy cómodo y eso siempre se agradece y denota la profesionalidad, la verdad. Genial, muchas gracias David. Y nada, A los ti. oyentes, si os ha gustado, compartidlo con las personas que creéis que les puede interesar. Si estás escuchando esto en YouTube, suscríbete y dale a like y compártelo. Y nos vemos en el siguiente podcast. Un abrazo.